Capítulo 7. Después del almuerzo, Taiga se fue, y ahora solo Zirou y Castere estaban en la sala de estar. Entonces, ¿cuándo quieres comenzar la lección de cocina? Preguntó Caster. Bueno, si quieres podemos empezar incluso ahora. Dijo Zirou mientras se giraba y miraba el reloj. Caster pensó por un segundo y luego dijo, claro, comencemos. 3 horas después. Después de mirar la cocina, Zirou suspiró y comenzó a masajearse la sien izquierda. Caster, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿qué es? Preguntó mientras desviaba su atención del plato que acababa de hacer hacia Zirou. Preparamos diferentes tipos de platos y casi no tenías problema con ninguno de ellos ya que eran muy simples. Caster asintió ante las palabras de Zirou. Sabes casi todos los conceptos básicos, solo necesitas refinarlos un poco. ¿Y? Caster preguntó entonces. 4. También hay que acostumbrarse a los utensilios de cocina modernos. ¿Cuál es tu punto? ¿Cómo te las arreglas para que, todos, los huevos se incendien? Preguntó Zirou mientras la miraba. 8. Caster se quedó quieto y permaneció en silencio. Castor. 3. Yo, no sé. 1. Yo. Solo, no entiendo cuál es tu problema con los huevos. Incluso hiciste que esos huevos se incendiaran, mientras estaban hirviendo. 8. La propia Caster no sabía lo que pasaba, no usó ningún tipo de magia durante la lección de cocina y sin embargo cuando puso esos huevos en la olla se incendiaron bajo el agua, en verdad ni siquiera abrió el gas. 20. Ok, de ahora en adelante seré yo quien se encargue de los huevos. Dijo Zirou mientras miraba a Caster, no lo sabía pero estaba seguro de que tenía algún tipo de maldición con los huevos en general. Después de unos momentos se volvió y miró el reloj y dijo, pronto tendré que ir a trabajar, paremos aquí por hoy y continuemos mañana, ¿ok? 5. Claro, y gracias por todo. Dijo Caster. No hice nada especial, no hay razón para agradecerme. Zirou dijo. Una vez más, Zirou, estás siendo tú mismo, espera. Puedo aprovechar esta oportunidad para mi ventaja. Caster luego pensó de inmediato. ¿No escuchaste? Te agradecí por todo lo que hiciste por mí hasta ahora, Zioru. ¿Qué quieres decir? Preguntó mientras se volvía hacia ella. ¿Alguna vez te di las gracias por salvarme la vida? Entonces ella le preguntó. No tienes que hacerlo, lo hice porque no podía dejarte allí, no fue nada especial, en realidad. Zirou mintió entre dientes. El mismo Zirou había dicho que ese día había sido uno de los días más importantes de su vida, y Caster lo sabía. Puede que no haya sido nada especial para ti, Zirou, pero para mí, fue un milagro. Dijo Caster. Conoces mi historia, sabes quién soy, y sabes las cosas que he hecho, y, sin embargo, sigues tratándome como una persona normal. Nadie lo ha hecho antes, nadie lo había hecho realmente. Me ayudó. Caster se quedó en silencio por un momento mientras miraba a Zirou, luego continuó. Al igual que tú, estaba perdido y solo en este mundo cruel, pero a diferencia de ti me volví malvado. Me ha cegado el odio. Odié a los dioses porque me obligaron a amar a un hombre al que nunca amé, odiaba a Jason porque me obligaba a traicionar a mi familia y a mi país, odiaba a todos porque nunca nadie trató de ayudarme. Me odié por lo que me convertí y por las cosas horribles que hice. Caster dijo mientras miraba hacia abajo y miraba sus manos. Después de eso, hubo un largo silencio. Pero luego Zirou, me salvaste. Al principio no sabía cómo reaccionar o qué hacer ya que ser salvo y ayudado era algo extraño para mí, pero hay algo que ahora sé con certeza. Caster luego levantó la cabeza y miró a Zirou a los ojos. Este poco tiempo que pasé contigo fue el momento más tranquilo de mi vida. No tenía que temer que me traicionaran, no tenía que temer que me lincharan o perseguían, y ni siquiera tuve la idea de huir. Me salvaste la vida, me sentí segura. Me has recibido en tu casa con los brazos abiertos, me has tratado con justicia, nunca me has juzgado, estás dispuesto a pelear la guerra conmigo. Volvió la cabeza y miró la cocina. Y ahora incluso me estás dando una lección de cocina.
Nunca pensé una vez que podría encontrar un aliado o mucho menos experimentar una vida normal nunca más. Yo. Gracias. Caster dijo antes de volver a mirar hacia abajo. Por un minuto nadie se movió ni dijo nada, simplemente se quedaron ahí, simplemente no sabían qué decir. En un momento, Caster le dio la espalda a Zero y dijo, Zero, deberías irte o llegarás tarde al trabajo. Además, no tienes que preocuparte, limpiaré todo aquí. Tienes razón, tengo que irme. Después de decir eso, Zero se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia la salida de la habitación. Por favor, mantente a salvo, Zero. Caster luego le dijo momentos antes de que saliera de la habitación. 13. Después de que Zero salió de la habitación, Caster suspiró. Al principio, quería aprovechar la situación agradeciéndole a Zero y asegurarse de que él supiera cuánto hizo por ella. Al hacerlo, esperaba que de alguna manera aumentara la autoestima de Zero, pero luego terminó tipo de confesión. 2. Pero después de decir todo eso se sintió mejor, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Por qué me siento mucho mejor? Caster se preguntó a sí misma. Después de un rato, salió de sus pensamientos y miró a su alrededor, había muchos platos que limpiar. Aún así, tengo que limpiar la cocina antes de que Zero regrese a casa. 2. Hoy había sido un día realmente extraño. Pensó Zero mientras regresaba del trabajo. Mientras trabajaba, solo podía pensar en lo que le dijo Caster. Cuando ella le dio las gracias, sintió una felicidad que nunca antes había sentido, ni siquiera cuando la salvó se sintió tan feliz. Sabía que Caster realmente quería decir esas palabras, sabía que en su vida pasada nadie la ayudó antes, pero justo en ese momento se hizo otra pregunta, ¿cómo podía saber todos estos detalles del pasado de Caster? Cuando dijo que él sabía quién era y lo que hacía, tenía razón, pero él la conocía demasiado bien. En un momento dejó de caminar y comenzó a preguntarse cómo sabía todas esas cosas, supuso que tal vez era gracias a su conexión. No, no puede ser, de alguna manera supe a quién Caster después de que la conocí, cuando descubrí su historia. Él pensó. Después de un momento decidió que tenía que informarle. Castor. ¿Qué pasa? ¿Has notado algo extraño? No, solo quería decirte algo. Seguro dime. Sé demasiadas cosas de tu pasado. ¿Qué quieres decir? Bueno, la verdad es que nunca estudié tu leyenda en la escuela ni en ningún otro lugar, pero de alguna manera conozco tu historia en todos sus detalles. ¿Me estás diciendo que sabes quién soy y qué hice, pero no sabes cómo? Exactamente. Hasta que te conocí no sabía nada de ti, quizás sabes por qué. ¿Hasta que nos conocimos? Podría ser. ¿Qué? Zero, yo también tengo algo que decirte, deberíamos hablar cuando regreses a casa. 2. Y con eso Zero comenzó a caminar más rápido. Cuando Zero llegó a casa, Caster ya lo estaba esperando en la entrada, después de saludarse, fueron a la sala para hablar. Cuando entró, notó que había 2 tazas de té en la mesa. Caster se sentó e inmediatamente después de que Zero hiciera lo mismo, Zero tomó un sorbo del té y notó que Caster copió su receta a la perfección. Zero, ¿sabes qué es esto? Preguntó Caster antes de sacar una extraña espada. Zero recordó que ya vio esa espada, era la única posesión que tenía Caster cuando la encontró. Sí, es Rulebreaker, es tu Noble Phantasm y es capaz de disipar y destruir cualquier tipo de magia. Zero dijo naturalmente. Muy bien. Caster dijo impresionado. Ahora dime, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde encontraste esta información? Caster preguntó mientras se inclinaba un poco hacia él y lo estudiaba cuidadosamente. ¿Cómo puedo saber? Zero dijo confundida y sorprendida. ¿De verdad, cómo lo supo? Zero, sé que ahora estás confundido, pero dime, ¿recuerdas qué tipo de encarnación eres? Soy la reencarnación de Sword. Dijo Zero lentamente. Sí, ¿y con qué son familiares? Zero se congeló, luego levantó la cabeza y preguntó, ¿me estás diciendo que encontré toda esa información al ver tu espada? Exactamente.
Ahora conoces todos los detalles y poderes de esta espada, su historia, la historia del propietario y las cosas que el propietario hizo con ella. Después de decirlo, se detuvo por un segundo y luego preguntó, ¿ahora, sabes cómo usaremos esta habilidad tuya? Caster luego le preguntó mientras sus ojos se volvían más agudos. Podré descubrir las identidades de los demás espíritus heroicos, solo necesito ver su arma. Dijo Zero al darse cuenta de la tremenda ventaja que podría darles durante la guerra. Sí, y con mis habilidades, podremos observarlo solo desde nuestra base, sin siquiera la necesidad de acercarnos a ellos. Dijo con una sonrisa maliciosa. 26. Luego, después de que descubra sus identidades, buscaremos y encontraremos su debilidad para explotarla si tienen una. Si todo va bien, la guerra puede terminar muy pronto. Zero concluyó. Tienes razón, pero tengo que recordarte que si tenemos suerte podremos encontrar a los otros maestros antes de que convoquen a sus sirvientes, la guerra puede terminar incluso antes de que comience. 8. Bien. Zero dijo después de un momento mientras fruncía el ceño. Ya que están dispuestos a hacer todo lo posible para ganar, ¿por qué deberíamos ser diferentes? Preguntó Zero mientras una ola de fría ira comenzaba a surgir en él. 11. Perfecto. Pensó Caster mientras una sonrisa aparecía en su rostro. 1. Pudo ver que en los ojos de Zero no había rastro de vacilación. Sabía que Zero deseaba poner fin a la guerra lo antes posible, y haría todo en su poder para hacerlo. 2. Zero, ahora tengo que pedirte que analices mi noble fantasma. Seguro. Simplemente dijo. Caster le entregó su espada y Zero comenzó a analizarla, y después de un rato, se la devolvió. Ya lo había analizado a medias semanas atrás, pero ahora su análisis era más profundo y preciso ya que recorría todos y 7 septos, juzgar el concepto de creación, hipotetizar la estructura básica, duplicar el material de composición, imitar la destreza de su elaboración, simpatizando con la experiencia de su crecimiento, reproduciendo los años acumulados y superando todos los procesos de fabricación. Hecho, ¿por qué me hiciste analizarlo? Preguntó con curiosidad. Porque quiero que intentes proyectarlo, Tomo. ¿Qué? Zero dijo sorprendido y luego permaneció en silencio por un par de segundos. Caster, lo siento pero no soy capaz de proyectar un noble fantasma, es imposible. Zero, en verdad hay algo que nunca te dije sobre ti. Comenzó a decir. ¿Qué es? Tienes una canica de realidad. Ella le dijo sin rodeos. Tengo, una canica de realidad. Zero preguntó confundido. Si tú tienes. ¿Te refieres al mismo campo innato delimitado que solo poseen los demonios, los ancestros apóstol muertos y otros monstruos poderosos? 8. Exactamente. Zero permaneció en silencio por más de un minuto mientras recordaba todas las lecciones sobre campos delimitados que tenía con Caster. Había comenzado a encontrar extraño que Caster le enseñara sobre estos mundos internos cada vez que tenían una lección sobre magia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Luego preguntó. Es porque, incluso como mago de la era de los dioses, no sé mucho sobre las canicas de realidad más allá de las cosas básicas, y al principio quería evitar el asunto porque pensé que no podrías usarlo. Eso hasta que comenzaste tus proyecciones. Dijo Caster. 4. ¿Qué pasa con mis proyecciones? Zero preguntó confundido. No son proyecciones normales, Zero, lo que haces en realidad no es crearlas, pero tomas las espadas del lugar donde fueron creadas. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Estás diciendo que estoy tomando mis proyecciones de mi Reality Marble? Entonces no las creo, pero las convoco desde mi mundo interior. Exactamente, y ahora me pregunto si tu Reality Marble es capaz de copiar Noble Phantasm. G. Bueno, solo hay una forma de descubrirlo. Zero luego cerró los ojos, estiró el brazo y dijo, trace. Detener. Gritó Caster mientras golpeaba la mesa con las manos. ¿Qué? Preguntó Zero un poco sorprendido. Tonto. ¿No recuerdas que aún no puedes controlar tus circuitos mejorados? Te matarás. 5.
Lo siento, me olvidé que yo, comenzó a decir Zero, sabiendo que tenía una canica de realidad lo sorprendió y le hizo olvidar que aún tenía que controlar sus circuitos, pero dejó de hablar cuando Caster se levantó y fue hacia él. ¿Sí, Caster? Empezó a decir. Rápido, quítate la camisa. Ella le ordenó. 5. Caster estaba frente a él, ahora Zero podía ver que Caster tenía una expresión preocupada y enojada, pero en el mismo momento Caster levantó su camisa y puso su mano sobre su pecho. 1. Después de unos 15 segundos, Caster le quitó la mano y suspiró aliviado. Luego comenzó a pellizcar fuertemente la mejilla de Zero. Zero, estúpido imbécil. ¿Te das cuenta de que ahora podrías haberte matado si usabas tus circuitos? Tienes suerte de que te detuve y de que tuvieras tu amuleto protector puesto, o ahora tus circuitos te habrían frito ahora mismo. 1. Lo siento. Tendré más cuidado de ahora en adelante. Dijo Zero, impotente frente a la furia de Caster. Espero que lo hagas. Caster dijo antes de soltar la mejilla de Zero, quien mientras tanto se puso increíblemente roja. Zero luego comenzó a masajear su ahora dolorida mejilla. Por los dioses Zero, ¿cómo quieres pelear en la guerra si te matas antes de que comience? Entonces ella le preguntó. Perdón. Está bien, debería habértelo dicho mañana. Caster suspiró antes de volverse para mirar el reloj. Ahora es casi la hora de cenar, ¿puedo ayudarte con algo? Claro, ¿tienes alguna preferencia? ¿Qué pasa con? Después de preparar la cena no pasó mucho, comieron y luego ambos se fueron a sus respectivas habitaciones. Después de media hora, Zero se quedó dormido y Caster estaba ahora en su habitación observándolo. Ella se arrodilló y colocó su mano sobre el pecho de Zero y comenzó a calibrar sus circuitos con su magia, de esa manera él podrá usar la magia de manera segura a la mañana siguiente. Mientras lo hacía, notó que el artefacto Fa ya lo estaba haciendo por sí solo, incluso la ayudó a adaptar los nuevos circuitos mejorados en el cuerpo de Zero. El artefacto era increíble, realmente quería saber qué podía hacer en su totalidad. Poder. 8. Ahora quería y necesitaba que Zero estuviera lista lo antes posible, ya que no sabía cuándo ni dónde se convocaría al próximo Servant, y aún no estaba en condiciones de luchar contra él. Si alguna vez descubría que un Servant enemigo vendría por ellos, inmediatamente formaría un contrato con Zero, entonces él no podría convocar a su Servant, pero al menos no moriría ni habría un Servant en menos en esta guerra. Era una situación en la que todos salían ganando, sin importar cómo intentaras verla. Después de calibrar los circuitos de Zero durante casi toda la noche, y luego dejar el artefacto Fa para terminar el trabajo, salió de la habitación y fue a su taller para preparar a otros familiares para enviar alrededor de Fuyuki, de esa manera podría controlar a todos y todo. Que entró en la ciudad. Caster también aumentó el número de familiares que controlaban las dos casas de magos, si alguna vez descubría que uno de los habitantes era un maestro, asaltaría su lugar tan rápido como pudiera, sin que Zero lo supiera, por supuesto. A ella no le importaba Sakura, Caster no la odiaba ni la veía como una enemiga, pero si descubría que la chica era una maestra, la cuidaría, tampoco sabía por qué, pero recientemente el chica le dio una sensación muy extraña y familiar. 5. Era de mañana y Zero acababa de despertar, aún tenía que recuperar los sentidos, pero ya podía sentir el inmenso poder fluyendo en sus circuitos, y estaba seguro de que podría comenzar a usarlos. Después de seguir su rutina matutina habitual, ahora estaba en la cocina y, afortunadamente, Caster no estaba allí. No es que a él no le gustara su cocina, pero aún tenía que hacer muchas mejoras por hacer. Si Caster era un maestro de las artes arcanas o no importaba poco en su cocina. Después de empezar a cocinar, Caster entró en la sala de estar y se sentó a la mesa. Buenos días, Zero. Buenos días, Caster, ¿cuáles son los planes de hoy? Después del desayuno, comenzaremos a ver que también puedes usar tus circuitos mejorados, y si todo está bien, veremos si tu Reality Marble es capaz de copiar Noble Phantasm. ¿Crees que mi Reality Marble es capaz de hacerlo? Preguntó Zero mientras se volvía hacia ella. Como te dije ayer, no sé de qué es capaz tu Reality Marble.
Cada Reality Marble es único para su usuario y lo único que tienen en común es que son tan poderosos que pueden doblar la realidad misma. Normalmente, uno no podría usar su poder sin muchas décadas de entrenamiento, pero de alguna manera ya puede usarlo en parte. Puede convocar armas sin la necesidad de manifestar su palabra separada, tal vez sea porque usted es la encarnación de la espada. O algo más, no estoy seguro. Después del desayuno, Caster llevó a Zero al interior de su taller. Antes de que comenzaran cualquier cosa, Caster quería analizar a Zero y asegurarse de que pudiera usar magia, y al igual que ella esperaba, Zero ya podía usar magia sin ningún problema. Todavía no podía usar sus circuitos a su máxima potencia, no que ahora necesitaba hacerlo. Después de un tiempo, dibujó y puso a Zero dentro de un círculo mágico. Caster, ¿puedes decirme por qué me pusiste dentro de este círculo? Preguntó Zero mientras miraba el círculo. No sé qué pasará cuando intentes recrear mi noble fantasma, ese círculo se asegurará de que, pase lo que pase, no te pasará nada malo. Entonces, ¿puedo empezar? Luego preguntó. Claro, pero recuerda concentrarte y tener cuidado. Caster simplemente le dijo. Ella le habría dado más consejos, pero el tipo de magia que Zero estaba usando era exclusivo de él y todavía sabía poco sobre cómo funcionaba, así que le dijo que tuviera cuidado. Zero cerró los ojos y comenzó a concentrarse, podía sentir el poder fluyendo en él, estiró su brazo derecho y abrió su mano. Rastro. Mientras decía estas palabras vio por un instante la colina de espadas con la que siempre había soñado, pero ahora mismo podía ver en la cima de una colina Rule Breaker. Una luz fuerte salió de la mano derecha de Zero, y después de un momento una copia de Rule Breaker estaba en su mano. Zero estaba demasiado distraído mirando la hoja en su mano para notar la expresión de asombro y asombro de Caster. Él, lo hizo. Caster pensó asombrado. Puede copiar Noble Phantasms. 17. Cuantas más cosas descubría sobre Zero, más sorprendida estaba, bueno, no tanto desde que sabía que estaba parada frente a una encarnación de la espada que tenía una esfera de realidad, pero todavía estaba sorprendida. Ahora estaba viendo la copia de Rule Breaker de Zero, podía sentir que de alguna manera era inferior al original, pero aún así se las arregló para copiar su Noble Phantasm. Comenzó a considerar su oportunidad de ganar la guerra y afirmó que, sin importar qué, tenían muy buenas posibilidades. Si Zero incluso lograba convocar a un sirviente poderoso, podría decir sin ningún problema que ya habían ganado. Su pensamiento fue interrumpido cuando vio el rostro sonriente de Zero. Caster, ¿lo has visto? Pude copiar tu cuchillo. Soy capaz de copiar Noble Phantasm. Ahora, con tu ayuda, podré terminar esta guerra lo antes posible. Dijo Zero emocionado después de que se volvió hacia ella. Felicidades Zero, ahora podrás luchar contra los sirvientes, te has vuelto fuerte. Después de decir esas palabras, Caster vio que Zero dejaba caer su sonrisa y se volvía para mirar su cuchillo, mientras lo hacía, pudo ver una pequeña llama ardiendo en sus ojos. Ella solo podría estar feliz por él, después de todo, ser un héroe es una de las únicas cosas que traerán felicidad a alguien como él. ¿Ahora puedo empezar a entrenar normalmente? ¿O es demasiado pronto? Entonces Zero preguntó. Seguro que podemos empezar, pero hagámoslo despacio, ¿de acuerdo? No hay problema. Ese entrenamiento matutino no fue diferente de lo habitual, tuvieron su pequeña lección sobre la teoría de la magia, luego pasaron a la práctica, y de vez en cuando Zero proyectaba Rule Breaker. 1. Tanto Zero como Caster notaron que, proyectar, un noble fantasma requería mucha más energía que una espada normal, no es que no lo esperaran, al contrario, esperaban un costo mucho más alto y algún tipo de retroceso. Caster también notó que las espadas normales que Zero podía proyectar habían aumentado en número y calidad. Ahora, cada arma que sacaba de su Reality Marble era una obra maestra, ella no era una experta, pero también podía ver que eran de la más alta calidad. Esto probablemente estaba relacionado con el hecho de que ahora Zero sabía de dónde provenían esas armas, y lo que realmente hizo no fue crearlas, sino convocarlas. 7.
Después del entrenamiento, Caster pudo decir que Zero tenía un buen control en todos sus circuitos, con ella y la ayuda del artefacto Fa, él podrá controlarlos a todos perfectamente en más o menos de una semana. Todo va de acuerdo con el plan, pensó. 15. Era casi la hora del almuerzo y Caster ahora estaba sentada en la mesa de la sala de estar y estaba considerando si debía dejar que Zero descansara ese día, pero sabía que Zero quería continuar con el entrenamiento. Luego decidió que reduciría el número de guerreros dragón que convocaría para que Zero no se esforzara demasiado. Bien, casi lo olvido, Zero me juró que nunca más se esforzaría demasiado. Ella sonrió un poco al pensarlo. Incluso si solo por un poco, se aseguraba de que Zero no se pusiera en peligro incluso durante el entrenamiento, era un buen progreso, aún así, no era suficiente para alguien como él. Volvió su atención a Zero y notó que estaba de muy buen humor. «Zero». Taiga gritó desde la entrada. 4. Caster, ¿puedes ir suavemente a abrir la puerta? Casi he terminado aquí. Por supuesto. Ella dijo. En ese momento Caster se levantó y se dirigió hacia la entrada, comenzó a tararear un poco mientras caminaba hacia la puerta. Una vez que abrió la puerta, vio a una Taiga sonriente y a Sakura esperando en la entrada. «Buenos días, Caster-san». «Buenos días, Caster-san». Le dijeron al mismo tiempo. Caster le sonrió y dijo, «Buenos días».